¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya sigue con todas sus actividades de manera normal. Donald Trump hoy día en la mañana amaneció ya aterrizado en Milwaukee, en la ciudad de Wisconsin, donde se realiza la convención republicana, dando una entrevista a la cadena Fox News. Entre otras cosas dice que él perdió un pedazo, y esa es la palabra que ocupa, shank, un pedazo de la oreja, que no lo va a recuperar, que es la parte superior del cartílago derecho. En esta oreja es donde le rozó la bala, y en ese minuto anuncia además que hoy día iba a realizar el anuncio respecto a su compañero de fórmula, quien finalmente es J.D. Vance. Es el senador por el estado de Ohio, un senador junior, tiene solamente un año en el cargo. Es un hombre que primero estaba vinculado a los grupos conservadores dentro del Partido Republicano. El año 2016 se refirió a Donald Trump como el Hitler de América y participó en una campaña que se llamaba Nunca Trump. Él le hablaba a sus amigos y a sus conocidos en el Partido Republicano. Él era un hombre de negocios que además había escrito un libro donde hablaba sobre su infancia de pobreza en el Ohio profundo y sobre la necesidad del Partido Republicano de darle solución a los pobres de Estados Unidos, a los pobres blancos, antes de que llegara un populismo y dentro de esa desesperación erigiera en este país para lograr conquistar sus votos. Para él, Donald Trump era ese populismo, era lo que podía pasar si el Partido Republicano no le daba respuesta a los más pobres de Estados Unidos, y por eso en ese momento lo tildó del Hitler de América, como lo dijo en una carta, en un WhatsApp que le mandó a un grupo de amigos perteneciente al Partido Republicano. Pero los años pasan, algunos dicen que se acomodó, otros que es parte de una carrera camaleónica, pero lo cierto es que con los años J.D. Vance se transformó en el escudero, en un leal de Donald Trump, capaz de defenderlo del asalto al Capitolio, de no reconocer las elecciones, capaz de todo con tal de defender a Donald Trump. Esa lealtad ahora paga alto, porque sin duda alguna este paso a los 39 años lo catapulta a la primera línea de la política estadounidense. Dos análisis para partir esta conversación que quiero hacerle. Lo primero, da la impresión que Donald Trump cree que esta elección está ganada. Podría y tiene razón para poder creerlo. Y que ya no necesita ampliar su base de electores, así que decide no ir en búsqueda de un vicepresidente de minorías o más moderado para ampliar quienes votan por él. Va, como se dice en Estados Unidos, all in. Elige uno de los suyos, uno del sector más conservador del movimiento Make America Great Again, y va con él para llegar hasta el final y preocuparse ahora del legado, la segunda parte de su historia. La segunda reflexión que te quiero plantear es que además elige a alguien que no viene del establishment. J.D. Vance no es parte del establishment. El último que eligió Donald Trump era Mike Pence, ex gobernador de Montana, que a la hora de los cubos, cuando fue la institución de Estados Unidos la que estuvo en tela de juicio, eligió el camino institucional y sesionó en el Congreso en aquel infame 6 de enero para darle el triunfo a Joe Biden. Trump no quiere otro Mike Pence. Trump no quiere otra persona de vicepresidente que cuando tenga que elegir entre las instituciones o un camino propio, elija las instituciones. Y esas parecen ser las dos razones por las que finalmente quien está en la papeleta es J.D. Vance y no Marco Rubio, por ejemplo, que también es muy conservador, muy cercano a Trump, pero es un senador y pertenece al establishment de Washington, D.C. Ahora, José María, de todas maneras llama la atención, ¿no? Porque Donald Trump, de lo poco que uno lo puede, digamos, conocer, de lo que se analiza de sus actitudes, es una persona además que no se le olvida quienes no han estado de su lado. Entonces, de todas maneras, cuando, y no sé si esta fue parte de la reacción en Estados Unidos o no, cuando se conoce el nombre del senador de Ohio, después de haber sido tan crítico con él, que sea su hombre ahora, de su segundo hombre a bordo, no deja de llamar la atención. Bueno, en política, en eso en Chile, la verdad es que también nosotros vivimos a veces una suerte de gimnasia olímpica, ¿no? De políticos que van de voltereta en voltereta, y es pan de cada día. Pero Donald Trump, lo que empezó a ver en este joven es primero proyección del legado, segundo, tuvo que darle varias pruebas de blancura durante los últimos 3 años para demostrarle su lealtad a Donald Trump. Entre ellas el asalto al Capitolio y el apoyo. Es un líder muy vociferante. Pero además, dentro de lo poco que puede ampliar la base de electores con alguien como J.D. Vance es un cristiano pentecostal,
un cristiano conservadorísimo, que es algo que Trump no es. Trump es divorciado, Trump toma las banderas del Partido Republicano más conservador, pero al final del día Donald Trump es simplemente alguien que encontró un espacio en el Partido Republicano. El mismo Trump era demócrata hasta principios de los 90, que no se nos olvide. Entonces también ha construido su propia carrera de manera camaleónica. Y J.D. Vance le entrega a él ese core de lo que se llama el Tea Party, el sector más conservador del Partido Republicano que está asociado a los valores. Por ejemplo, una frase que ha dicho J.D. Vance: las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar no deben dejar a su marido porque eso afectaría a los niños de ese matrimonio. Ese es el tipo de moral, ¿no?, que profesa y la religión y la cosmovisión del universo que profesa. Él, por supuesto, está en contra del matrimonio igualitario, está en contra de todos los tipos de anticonceptivos. Es alguien que adhiere a un proyecto que se llama Proyecto 2025 de la Fundación Herencia acá en los Estados Unidos, que entre otras cosas promueve eliminar las píldoras anticonceptivas, y que tampoco cree en la igualdad salarial porque eso podría desincentivar que las mujeres cumplan el rol de madres para la tasa de natalidad de los Estados Unidos. Es decir, hay varias declaraciones que podemos o no compartirlas, pero que al menos son bastante polémicas y que ha desarrollado él en los últimos años. Y el público joven, el votante joven, también pensando en que tiene menos de 40 años, ¿también es uno de los objetivos con esta designación? Es que hasta ahora el votante joven tiene un problema, puede no ir a votar. Porque puede ir a no votar porque la elección acá es voluntaria. Sí. Los jóvenes que van a votar en su mayoría votan por Biden. Pero acuérdate que en este mismo programa conversamos, Cristian, que hay muchos jóvenes que no van a ir a votar enojados con Biden por Israel, por la guerra en Gaza, particularmente los movimientos universitarios. Y Biden ha intentado hacer guiños últimamente para recuperarlo. También existen otros jóvenes que son el movimiento gamer y anarcocapitalista, muy similar al fenómeno Milley, que en este país son minoría, pero que existen y que sí apoyan al movimiento MAGA, a Make America Great Again, sobre todo los jóvenes blancos que vienen de clases medias. Ellos tenían en la primaria un candidato que no era Donald Trump necesariamente, sino un archiempresario que compitió contra Trump en un momento, Ramsey el apellido, y que pedían que él fuera el compañero de fórmula de Trump. Pero básicamente estamos hablando de gente vinculada al mundo de las criptomonedas, de la economía digital, de la autorregulación de los mercados, y es un movimiento creciente a nivel mundial que ya lo estamos viendo en Argentina y que acá en Estados Unidos también se ha instalado. Pero en estricto rigor y respondiendo a tu pregunta, Cristian, la gran mayoría de los votantes jóvenes que van a ir a votar, hay que ponerle el asterisco, sí, claro, votarían por Joe Biden, pero cada vez son menos los que irían a votar. Claro, a propósito de este castigo que se le hace por el tema de Israel. Ahora, José María, con respecto al incidente del fin de semana, ¿ha habido nuevas noticias? ¿Se menciona algo más en torno a este ataque, o bien esta designación ya se tomó la agenda? Hay dos novedades. La primera es que esta mañana se realizó un allanamiento a la casa donde Thomas Matthew Crooks vivía junto a sus padres. Ayer ya se habían encontrado explosivos en su vehículo. Y lo segundo es que se esperaba para mañana, pero finalmente será el 22 de julio. La directora del Servicio Secreto va a comparecer ante una comisión investigadora de la Cámara de Representantes acá en los Estados Unidos para rendir cuentas sobre qué falló de este operativo de seguridad. Hemos sabido también algunas cosas nuevas sobre el atacante. Un atacante que asistió durante algunos meses a un polígono de tiro, que hoy día un compañero de high school, y qué raro esta historia que te voy a contar, Cristian, pero en el high school de Thomas Matthew Crooks había un club de tiro y a él no lo aceptaron porque tenía mala puntería. Y dicen que cuando sale del high school elige esto como hobby un poco picado, ¿no? Él era víctima de bullying, era un buen estudiante, era bastante solitario. El papá le pasa esta arma para que vaya al club de tiro ya por las suyas, a un polígono, a entrenar sobre su puntería. Y él es finalmente ayer quien realiza con este fusil semiautomático de guerra, una R-15, el preferido de los tiroteos de Estados Unidos, tristemente tiene ese récord, es quien decide hacer este atentado. Las razones no se saben.
era militante republicano, votó en la primaria republicana del 2022, no donó a la campaña demócrata como trascendió en primera oportunidad. Quien donó fue otros Thomas Crooks, de 61 años, que vive en Pittsburgh, no este Thomas Crooks. Recordemos que en Estados Unidos no existe el Ruth Cristian, hay que buscar a la gente por fecha de nacimiento y nombre y dirección para poder distinguir a uno de otro. Y entonces no hay mucha certeza respecto a cuál puede haber sido el móvil. Pero el FBI investiga esto, primero como lo que es un intento de asesinato. Seamos francos, no hay espacio aquí para ningún tipo de teoría conspirativa. A Donald Trump lo intentaron asesinar, pero segundo, como un posible atentado de terrorismo doméstico. Nos han explicado no de terrorismo constituido en células ni organizacional, sino un terrorismo doméstico de características de lobo solitario. Esa también es otra de las líneas que se sigue. Sí, lo que pasa es que acá ha llamado mucho la atención. Perdón, y ha sido parte de los comentarios también varias cosas del acto que se da, por ejemplo, el hecho de que después de este ataque, que le haya llegado ahí el proyectil en la oreja, finalmente pueda salir y hacer gestos de estar levantando la mano, tratar de motivar y asegurar su buen estado y motivar a la gente, eso por una parte. Por otro lado, la dirección del proyectil, que no haya afectado a otra persona más. En fin, hay una serie de interrogantes que se dan con respecto al acto mismo, por eso, claro, sin ánimo de declarar que esto es una conjetura, pero en el fondo quedan ciertas interrogantes que se dan acá. No sé si, perdón, no sé si allá en Estados Unidos pasa lo mismo. Sí, evidentemente cada vez son menos las voces, son 8 tiros. 8 tiros que vienen en diagonal desde la derecha y que pasan por los dos lados del rostro de Donald Trump. Uno de ellos mata a alguien, a un hombre de 50 años, ex bombero, que andaba con su señora y con su hija. Hay 2 personas heridas críticas. Todas estas personas afectadas en diagonal atrás a Donald Trump por los tiros que vienen desde esta diagonal delantera. Después, lo otro que sabemos es que disparan 8 tiros y evidentemente no hubo buena puntería, porque 4 de esos tiros no llegaron a nada. Pero uno le roza a Donald Trump. Justo le roza en un momento donde Trump está hablando. Entonces uno dice, ¿para qué esto hubiese sido? Supongamos el caso que esto hubiese sido una opereta, que esto hubiese estado maquinado. El nivel de expertise que tendría que tener un francotirador para hacer que una bala roce una oreja justo en el momento en que la otra persona está hablando, significaría prácticamente que esto tendría que ser disparado por la inteligencia artificial. O sea, es mucho más plausible la teoría de que aquí no hubo nada raro de por medio, sino que es un atentado fallido, que la teoría de que esto fue maquinado, porque si no requeriría conocimiento y capacidades que los investigadores ya saben que Thomas Matthew Crooks no tenía. Él no era un osado tirador. De hecho, muchos se atreven a decir, si él no era el tirador y hubiese sido alguien con experiencia, mata a Trump. Y lo digo con estas palabras, lo mata. Porque la AR-15 es un fusil semiautomático de guerra que te permite disparar hasta 500 metros de distancia. Y aquí estaban solamente a 125 con mirada telescópica y con bípode puesto al piso. Él estaba acostado, ¿no? Con este rifle apoyado. Entonces las manos ni siquiera tiritaban porque había bípode puesto. Si la persona que hubiese disparado realmente tuviese experiencia calculando algunas cosas que hay que calcular cuando se dispara tan lejos, por ejemplo el viento, podría haber matado perfectamente a Donald Trump. Pero aquí disparó un joven que disparaba hace poco, cuyo rifle no era suyo, era del padre, se lo había pasado para que practicara en un polígono de tiro. Y él es el joven que intenta matar al expresidente de Estados Unidos. Y obviamente sobre él es realmente donde están las preguntas. ¿Quién es? ¿Cuál eran sus motivaciones? ¿Había alguien detrás de él? Eso no lo sabemos. Pero de los hechos mismos, la verdad es que las teorías conspirativas acá, Cristian, se han acallado bastante porque ya es demasiada la información que tenemos como para atribuirle a algo o a alguien la capacidad de orquestar algo con ese nivel de detalle. Muy bien, clarísimo todo, José María. Muchísimas gracias por este informe. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Que esté muy bien, José María del Pino, nuestro corresponsal permanente en Estados Unidos, contarnos todos los detalles de la actualidad política en aquel país. Queremos volver al nuestro y no con un tema que es muy positivo, porque el tema de seguridad y con todo lo que vimos el fin de semana, sin duda, es algo muy